A continuación vamos a ver los ángulos que se originan a partir de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Estas son mis rectas paralelas. Llamemos recta a la recta L1 y la recta L2. Esta va a ser intersectada por una recta L3. Esta L3 va a originar un primer ángulo, ángulos obtusos y ángulos agudos. En este caso observamos el ángulo obtuso, llamémosle ángulo 1, el ángulo agudo 2, el ángulo obtuso 3, el ángulo agudo 4, el ángulo obtuso 5, agudo 6, obtuso 7 y agudo 8. Donde vas a observar que los ángulos obtusos son iguales y los ángulos agudos también son iguales. Y donde un ángulo agudo y un ángulo obtuso, estos son suplementarios. Como son rectas iguales, rectas paralelas, y son las mismas secantes, entonces todos los ángulos agudos serán iguales y todos los ángulos obtusos son iguales. Recordemos entonces que un ángulo agudo es aquel cuya medida es menor que 90 grados y un ángulo obtuso es un ángulo cuya medida es mayor a 90 y menor que 180 grados. Bien, de estos vamos a nombrarlos. Vas a tener a los ángulos alternos internos. En el caso de alternos internos, llamamos por ejemplo el ángulo 3 y el ángulo 5. A uno y otro lado de la secante, pero dentro de las paralelas, entre las paralelas. Los ángulos alternos internos también puede ser el ángulo 4 y el ángulo 6. Estos ángulos son iguales. A simple vista observas que estos ángulos son iguales, tienen la misma medida y están ubicados a uno y a otro lado de la secante y entre las paralelas. También vas a tener los ángulos alternos externos. En el caso de alternos externos vas a tener, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 7. A uno y otro lado de la secante, pero fuera de las paralelas. En el ejemplo, en este caso, el ángulo 1 y 7 son ángulos obtusos, ángulos iguales. Y además tienes el ángulo 2 y el ángulo 8. Estos ángulos son alternos externos, a uno y otro lado de la secante, pero fuera de las paralelas. Estos ángulos también tienen la misma medida. Ambos ángulos son agudos. Entonces, los ángulos alternos tienen la misma medida, son congruentes, son iguales. En este caso de rectas paralelas de una secante vas a observar ese tipo de ángulos. Además, vamos a nombrar a los ángulos conjugados. En el caso de los ángulos conjugados, podemos decir, por ejemplo, los conjugados internos se encuentran a un lado de la secante y entre las paralelas, dentro de las paralelas. En este caso el ángulo 3 y el ángulo 6. Como tú observas, uno es obtuso, en el caso del ángulo 3, el otro es agudo, en el caso del ángulo 6, entonces decimos que los ángulos son suplementarios. El ángulo amarillo y el ángulo azul son suplementarios, como se observa en el ejemplo. Bien, además tienes también el ángulo 4 y el ángulo 6. A un lado de la secante, entre las paralelas, tienes el ángulo 4 y el ángulo 5. Estos ángulos, uno agudo y el otro obtuso, son suplementarios. Recuerda que dos ángulos son suplementarios cuando ambos suman 180 grados. Un ángulo es suplemento del otro. Y tienes también a los conjugados externos. De la misma forma, a un lado de la secante, pero fuera de las paralelas. Y fuera de las paralelas, ¿quiénes están? El ángulo 1 y el ángulo 8. A un lado de la secante y fuera de las paralelas. Uno obtuso, el otro agudo. Ambos suman 180 grados. Ambos son suplementarios. Y por último, el ángulo 2 y el ángulo 7. Están a un lado de la secante y fuera de las paralelas. Los ángulos son suplementarios. Tienes que observar muy bien los ángulos que se te presentan en cada caso o situación que se te dé. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 7, porque uno es agudo y el otro es obtuso. Tampoco puedo decir que el ángulo 1 puede ser igual al ángulo 8, porque uno es agudo y el otro es obtuso.
Entonces, tener bastante cuidado con eso. Bien, vamos a ver un par de ejemplos donde podemos observar cada situación. Por ejemplo, aquí tengo que calcular el valor de alfa si la recta L1 es paralela a la recta L2 y tengo una secante. Un ángulo agudo 72 grados y el otro ángulo también agudo, alfa grados más 10 grados. Ambos son alternos internos. Ambos son agudos. Entonces, si quiero observarlos, los ángulos son agudos. Si quiero nombrarlos, los ángulos son alternos internos. En el siguiente ejemplo, ejemplo 2, tú vas a observar, de igual forma, vamos a calcular el valor de θ, donde el ángulo agudo es 62 grados y el otro ángulo es θ grados más 5 grados. Si observas, ángulos son agudos. Y si lo vamos a clasificar, son correspondientes, pero también si hago el traslado de 62 grados, siendo este opuesto por el vértice, estamos hablando de ángulos alternos internos. Bien, en el primer ejemplo, podemos ver que alfa grados más 10 grados es igual a 72 grados. Igualamos entonces la expresión. Como los ángulos son congruentes, igualamos y hacemos una simple ecuación. El valor de f, entonces, despejando, es igual a 62 grados. En el siguiente ejemplo, en el segundo, de igual forma, tengo ángulos agudos, ángulos iguales, ángulos correspondientes, y si hago el traslado son alternos internos por ser opuesto por el vértice. Por lo tanto, decimos que el ángulo θ más 5 grados es igual a 62 grados. Ángulos agudos son iguales. Despejando el valor de θ, entonces digo que este ángulo es igual a 57 grados. Bien. En la siguiente situación vamos a tener entonces también rectas paralelas cortadas por una secante. La recta L1 paralela a la recta L2 y vamos a calcular el ángulo θ. Uno de los ángulos, θ grados más 20 grados, ángulo obtuso, el otro 142 grados. Si los quiero ubicar, los quiero observar, estos ángulos son obtusos. Si los quiero nombrar, ¿qué clase de ángulos son? Estos son alternos internos, a uno y otro lado de la secante y entre las paralelas. Siguiente ejemplo aquí, tengo también dos rectas paralelas cortadas por una secante, un ángulo 135 grados, ángulo obtuso, mayor a 90 grados y menor que 180, 135 grados este ángulo, y el otro ángulo es θ grados más 40 grados. Entonces, los ángulos son obtusos, son iguales. Si los quiero nombrar, estos ángulos son correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos cuando uno está dentro y otro fuera de las paralelas, pero a un lado de la secante. Bien, pero lo puedo hacer alterno interno. Si ese ángulo de 135 grados lo hago que sea opuesto por el vértice, entonces los ángulos son iguales. Entonces, vamos a resolver en el caso del problema 3. Si no lo has resuelto, aquí está el ejemplo. θ más 20 grados es igual a 142 grados. ¿Correcto? Son iguales. Igualamos entonces los ángulos alternos internos. Ambos ángulos obtusos, entonces el ángulo θ es igual a 122 grados. Entonces la situación es correcta. El ángulo θ igual a 122 grados. En el siguiente caso, decíamos que eran correspondientes. Si hacemos opuesto por el vértice, entonces son alternos internos. Los ángulos obtusos son iguales, ambos son obtusos. Entonces decimos que θ más 40 grados es igual o sería igual a 135 grados. En el siguiente ejemplo, siguiente situación, entonces yo tengo que calcular de la misma forma, pero aquí una observación. Acá los ángulos no son iguales. Dada la recta L1, dada la recta L2, ambas paralelas, tengo que calcular el valor de X. Pero si observas, el ángulo es obtuso, es 132 grados, mientras que el otro, 4X, es un ángulo agudo. Un ángulo obtuso no es igual a un ángulo agudo. ¿Correcto? Entonces,
Si hacemos que este 4x sea opuesto por el vértice, vamos a tener ángulos conjugados internos. Si lo miro de una forma, si lo observo como ángulo obtuso agudo, sé que estos son suplementarios porque se tratan de la misma recta, de las mismas rectas paralelas y de una sola secante. Entonces los ángulos son opuestos por el vértice y tengo ángulos obtusos y ángulos agudos. Por lo tanto, los ángulos son suplementarios. En el otro caso, en el caso del número 6, tengo igual dos rectas paralelas, la recta L1 y la recta L2. Mientras que 135 grados es un ángulo obtuso, el ángulo agudo es 3 teta. Entonces, los ángulos son suplementarios. Mientras que uno es obtuso, el otro es agudo. Hay que tener bastante cuidado en la observación. Bien, y si quiero clasificarlos, estos ángulos son conjugados externos. Están fuera de las paralelas y a un lado de la secante. Entonces decimos, para el ejemplo 5, si no le dimos solución, aquí está. Decíamos que los ángulos son suplementarios. Por lo tanto, 4x más 132, ambos ángulos suman 180 grados. Decimos que dos ángulos son suplementarios cuando ambos, la suma de ambos, es igual a 180 grados. Uno sería suplemento del otro. Bien, entonces, resolviendo, despejando entonces el valor de x, 180 menos 132, 4x igual a 48 grados y tenemos el valor de x entonces que es igual a 12 grados. En el otro ejemplo decíamos que eran uno obtuso, el otro agudo, o llamado también conjugados externos, si los queremos clasificar. Despejando 3 teta, el valor de teta es igual a 180 grados menos 135. Restando, 3 teta es igual a 45 grados. Y entonces el valor de teta es igual a 15 grados. Por lo tanto, establecemos la diferencia. En los ejemplos anteriores habíamos observado que los ángulos eran iguales porque se observaban iguales. Si ambos eran obtusos o ambos eran agudos. En esta situación tienes otro caso. Uno es agudo y el otro es obtuso. Si eso ocurre, entonces decimos que los ángulos son suplementarios.